Cuando ya se ha puesto en marcha de nuevo toda esta actividad y todos los éxitos que están regresando? Bueno, pues como bien lo has dicho y como bien lo han comentado también pues tanto Pepe como Antonio y José Antonio, pues ha sido un duro camino estos 2 años después de lo que supuso pues quedarse sin hielo, pues quedarse el club sin actividad. Pues volver a retomarla y además sin perder el nivel competitivo. Es cierto que se han estado, pues no olvidemos, habían estado 5 años sin ganar la Liga, 4 sin conseguir un título, la última Copa del Rey fue en el año 2006, pero aún así, a pesar de ese parón, pues en estas 2 últimas temporadas se ha estado a las puertas de repetir el éxito, bueno, sin ir más lejos el año pasado, y eso da muestras de que había una base hecha y que incluso pues ese pequeño parón grande para lo que es la infraestructura de un club pues no ha terminado resintiéndose, ¿no? Y la muestra es que, bueno, pues ya después de ese triste episodio, ¿no? Pues de hecho, pues el Club Hielo Jaca ya está otra vez aquí, ya están otra vez cosechando éxitos y, bueno, pues la cantera también pues va retomando el pulso, la cantera y el resto de secciones. No nos vamos a olvidar tampoco pues del patinaje artístico, del curling, que bueno, también se vieron afectados por esta cuestión. Y bueno, pues poco a poco, pues también con sus peculiaridades, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso del patinaje artístico, pues recuperar una escuela cuando se te han ido a lo mejor todos a una edad pues difícil, es complicado volver a ponerla en marcha, pues bueno, ya están otra vez con muchos niños, como bien ha dicho Pepe, y bueno, pues ahora es cuestión de esperar, ¿no? Y retomar pues la senda que de alguna forma pues nunca debe perderse, ¿no? A finales de esta pasada década, porque no olvidemos pues que en estos pues a principios de los años 2000, por decirlo de alguna forma, pues el Club Hielo Jaca era el gran dominador, no nos podemos olvidar, ¿no? de casi todas las competiciones y bueno, pues gracias a Dios pues se ha podido recuperar y gracias al trabajo, ¿no? Pues de todos, de directivos, jugadores, técnicos y del público también, que también ha vuelto otra vez a engancharse al deporte de hielo, pues volver a ese camino que no se debió de perder, ¿no? Te pediría que le pusieras el micrófono inalámbrico en la mano al alcalde, que yo quiero que hable también. Al fin y al cabo es el anfitrión, esta es la casa de los ciudadanos de Jaca y él lo representa. Don Enrique, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. La verdad es que el deporte es algo importantísimo en las ciudades y en los países, y las grandes ciudades han tenido grandes equipos en diferentes competiciones. Yo creo que uno de los ejemplos está también aquí, porque Jaca se conoce por muchas cosas, pero también por el deporte. Bueno, efectivamente, Jaca se conoce por muchas cosas, pero una parte importante de la proyección y de la promoción exterior ha estado vinculada siempre al desarrollo de la actividad deportiva, no solo de la ciudad, sino también de las estaciones de esquí de los valles, tanto del Aragón como del Valle de Tena, que han supuesto una trayectoria, han supuesto una apuesta importante por los deportes de invierno de esta ciudad, que a su vez ha ido cuajando en nuestra comunidad y que hoy es un orgullo para toda la comunidad aragonesa. Es una punta de lanza y también, sobre todo, en el plano deportivo, un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir y es una apuesta clara de los ciudadanos y de las instituciones. No olvidemos que la actividad deportiva de invierno es una actividad costosa, es una actividad muy compleja de organización y no todas las ciudades han dado este paso. La ciudad de Jaca lo empezó en los años 70 y ahora estamos recogiendo un fruto muy importante de esa apuesta con nuevas instalaciones, con instalaciones de tercera generación, como estamos comentando ahora, y con instalaciones que pueden competir con las mejores que hay en nuestro país. Y además no solamente lo que es el hockey sobre hielo, que ya muchísima gente es aficionada desde hace 30 y tantos años, sino el patinaje, que también hace mucho tiempo que se trabaja, y el curling, que ha entrado con muchísima fuerza. Efectivamente, son nuevas modalidades muy desconocidas en el conjunto del territorio nacional, pero que Jaca las viene trabajando y que Jaca las va a tener que ir potenciando en las próximas fechas, y sobre todo esta candidatura de Zaragoza-Pirineos va a tener que hacer un esfuerzo muy importante en el hielo, porque nos olvidamos de otras disciplinas y nos olvidamos de otros elementos de formación. Aquí al lado mía está precisamente el director del Centro de Tecnificación de Deportes de Invierno de Jaca, que curiosamente es el Centro de Tecnificación de Deportes de Invierno de España, y el que va a tener que dar un paso muy importante en la preparación de los deportistas. Y una apuesta muy clara que tenemos pendiente, además de los deportes ya conocidos de hielo, son aquellos que todavía no se conocen y que debemos hacer un esfuerzo muy importante. Y uno de ellos que viene pegando muy fuerte es el curling, y el curling debería de tener, y vamos a ver si entre todos somos capaces de que tenga una escuela, así como también
No olvidemos otros deportes de hielo que con las 2 pistas que tenemos en el pabellón de Jaca se pueden practicar como debería de ser el short track y algún otro deporte que son los grandes desconocidos, pero que son muy vistosos y muy necesarios para tener una candidatura olímpica o una candidatura para organizar cualquier evento deportivo. Una candidatura que se ha puesto hoy en marcha con la creación de ese consorcio, con la nominación del gerente, y ciertamente ya toma otro cuerpo, ¿no? Quiero decir que parece como si además todo el mundo está de acuerdo que en esta oportunidad sí que se va a poder y que se están dando los cauces necesarios para que se consiga. Bueno, como esta mañana se decía en el Salón de Columnas del Gobierno de la Comunidad, en la firma del documento del consorcio, de los estatutos, Jaca es la ciudad que abrió camino, que fue haciendo camino, y en ese camino tenemos que ser todos generosos y tenemos que ser conscientes con las nuevas peticiones y con las nuevas demandas del Comité Olímpico Internacional. Han ido cambiando cada candidatura que hemos presentado, se han ido cambiando las exigencias del Comité Olímpico Internacional, y yo creo que la incorporación en este momento de esta candidatura a Zaragoza-Pirineos, que cuenta con el eje Zaragoza-Huesca-Jaca, Pirineos, ofrece unas posibilidades muy importantes para conseguir ese objetivo final, objetivo que vamos a tener que pelearlo a nivel nacional con la ciudad de Barcelona, pero que sin duda Zaragoza refuerza la candidatura sin por eso tener que olvidar ni tener que dejar lo que ya Jaca ha trabajado y va a seguir trabajando y va a seguir apostando por esos deportes de invierno. Por lo tanto, tenemos una candidatura potente, tenemos que trabajarla y tenemos que ser generosos las instituciones y tenemos que las instituciones acompañar a la sociedad. Una candidatura que nace ya con un apoyo del 90% de la población aragonesa creo que merece la pena. Yo no sé si luego querrá el señor Argués o el señor Capillas o José Antonio Vieg hacer alguna pregunta al alcalde, pero bueno, eso será más tarde, porque ahora lo que también quiero es hablar, usted ha comentado la tecnificación, que es importantísima y se está poniendo además en valor a lo largo de los últimos años. Juan Gordo es el director del Centro de Tecnificación de los Deportes de Invierno, que es referencia en Aragón y referencia también en España. Don Juan, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimo trabajo, supongo, porque poner en marcha unas instalaciones y sobre todo una filosofía de vida, una filosofía deportiva, tiene que ser muy complicado en deportes de nieve y deportes de hielo. Pues sí, lo es complicado, pero yo creo que como todo en el tema del deporte, ¿no? Tanto en hielo, que es lo que quizás estamos tocando ahora, como en los deportes de invierno en general. Nosotros en el Centro de Tecnificación pues tecnificamos, como su propio nombre indica, pues el esquí alpino, esquí de fondo y patinaje artístico. El tema de fondo también ha sido complementado este año con un grupo de biatlón que está formándose y, si Dios quiere, para la temporada próxima será ya un grupo aparte. Y luego pues reforzar y volver a poner en marcha, por así decirlo, el grupo de patinaje artístico que siempre ha formado parte del Centro de Tecnificación. Tecnificación es buscar la excelencia del deportista. La tecnificación podríamos decir que es un paso intermedio entre el el deporte de base que se hace en los clubs y en las federaciones autonómicas y lo que son los equipos nacionales o un centro de alto rendimiento, ¿no? Entonces, los centros de tecnificación estamos en ese paso intermedio. Tecnificamos a deportistas entre 12 y 18 años aproximadamente para que estén preparados para acceder a los equipos nacionales de las federaciones de referencia. ¿Y los resultados son positivos hasta el momento? Pues siempre lo ha sido, ¿verdad? Unos años han sido más complicados que otros. Concretamente este año es quizás complicado porque los deportistas que tenemos en el centro son muy jóvenes y quizás las exigencias de los equipos nacionales pues han sido para deportistas más mayores. Lo cierto es que ha habido uno de los deportistas de fondo que ha accedido al equipo nacional de fondo y en las demás disciplinas pues por ahora no ha habido ninguna, ¿no? Pero si Dios quiere, para la temporada que viene creo que podremos ingresar a alguno de los chavales en los equipos nacionales. Es que lo importante es el trabajo permanente, continuo, riguroso, a medio y largo plazo. Los deportistas, lógicamente, son personas, son seres humanos y, evidentemente, se consigue todo con talento, pero especialmente con trabajo y con un sistema que supongo ustedes ya tienen predeterminado. Pues sí, es un sistema, bueno, que se tecnifica tanto deportiva como humanamente a los deportistas, ¿verdad? Ten en cuenta que estamos hablando de chavales que están en la época escolar, en la etapa escolar complicada de por sí,
Y lo realmente difícil, yo me atrevería a decir que la piedra angular de toque de todo el sistema de tecnificación consiste en poder compaginar correctamente la parte educativa escolar con la parte deportiva. Esto, pues gracias a Dios, una serie de convenios y de circunstancias que se dan con los centros escolares de Jaca. Y